Desde que murió el padre de Bernarda, no han vuelto a entrar las gentes bajo estos techos. Ella no quiere que la vean en sus dominios. ¡Maldita sea! Andar a vuestras cuevas a criticar todo lo que habéis visto. Ojalá tardéis muchos años en volver a pasar el arco de mi puerta. No tendrá queja ninguna. Ha venido todo el pueblo. Sí, para llenar mi casa con el sudor de sus refajos y el veneno de sus lenguas. Pero este es el abanico que se le da a mi lugar. Dame uno negro y aprende a respetar el luto de tu padre. Volvieron casi de día. Paca la Roseta traía el pelo suelto y una corona de flores en la cabeza. Es la única mujer mala que tenemos en este pueblo. ¿Por qué no es de aquí? Es de muy lejos. Y los que iban con ella son también hijos de forasteros. Los hombres de aquí no son capaces de eso. No, pero les gusta verlo y comentarlo. Y se chupan los dedos de que esto ocurra. Yo no quiero estar encerrada. No quiero que se me pongan las canas como a vosotras. No quiero perder mi blancura en estas habitaciones. Mañana me pondré mi vestido verde y me echaré a la calle a pasear. ¡Yo quiero salir! ¡Adela! ¡Calla! Lo que sea de una será de todas. Pepe el Romano viene por lo alto de la calle. Nada de lo que tengo. Quiero que sea para vosotras. Ni mis anillos, ni mi traje negro de moaré. Porque ninguna de vosotras se va a casar. Ninguna. ¿Dónde está mi gargantilla de perlas? Me escapé. Me escapé porque me quiero casar. Porque quiero casarme con un varón hermoso de la orilla del mar. Era la 1 de la madrugada y salía fuego de la tierra. También me levanté yo. Todavía estaba Angustias con Pepe en la ventana. ¿Tan tarde? ¿Y a qué hora se fue? Madalena, ¿a qué preguntas si lo viste? Se iría eso de la 1:30. Sí, ¿tú por qué lo sabes? Le sentí serio y los pasos de su jaca. Pero... si yo lo sentí marchar a eso de las 4, ¿No sería él? estoy segura. A mí también me pareció. Ciega debías estar. Con la cabeza y las manos llenas de ojos cuando se trata de lo que se trata. Por más que pienso, no sé lo que te propones. ¿Por qué te pusiste casi desnuda, con la ventana abierta y la luz encendida, al pasar Pepe el segundo día que vino a ver a tu hermana? Eso no es verdad. No seas como los niños, chicos. ¿A ti no te parece que Pepe estaría mejor casado con Martirio? ¿O sí, con Adela? No me parece. Adela, esa es la verdadera novia del Romano. Las cosas no son siempre a gusto nuestro. No quiero entenderte. Porque si llegara al alcance de todo lo que dices, te tendría que arañar. No llegará la sangre al río. Afortunadamente, mis hijas jamás torcieron mi voluntad. Eso sí, pero en cuanto las dejes libres se te subirán al tejado. Y aunque quisiera verte como hermana, no te veo más que como mujer. Ya no aguanto el horror de estos techos después de haber probado el sabor de su boca. Seré lo que él quiera que sea. Todo el pueblo contra mí apuntándome con sus dedos de lumbre. Perseguida por las que dicen que son decentes. Y me pondré delante de todos la corona de espinas que llevan las que son amadas a algún hombre casado. Calla. Déjala que se vaya. Donde no la volvamos a ver nunca más.